Si en la visita al piloto, el vendedor, en su afán de vender, de cerrar una venta, me responde, sí, estos son los acabados que va a tener tu departamento, y yo veo pues unas marcas de alta gama, etc. Y al momento de firmar el contrato, bueno, confío en su palabra y firmo sin observar esta advertencia de que todo lo que he visto anteriormente en el piloto es referencial. Es sancionable, puedes denunciar a Indecopi, porque verbalmente te estoy diciendo algo, te estoy diciendo, mira, todo lo que ves, así con las marcas que lo ves, en los modelos que tú ves, hasta en los colores que tú los ves, te los voy a entregar en el departamento. Me arrepentí de comprar el inmueble, quiero la devolución de mi cuota inicial. ¿Es eso posible? Y no solo de la cuota inicial, debo decirte, todo lo que puedo pagar, por ejemplo, hasta antes del desembolso del crédito hipotecario. ¿Podría conciliarse o negociarse algo de manera extraoficial y el consumidor luego se desiste? Simplemente va a Indecopi, me desisto de mi denuncia. Yo podría denunciar a una inmobiliaria, la puedo denunciar, y en el transcurso del procedimiento administrativo, que me ha pasado, se acerca un representante de la inmobiliaria y me dice, doctor, dígale a su cliente, vamos a conversar. Hola, soy el abogado Yair Peralta. En mis años de práctica profesional, he visto crecer el mercado inmobiliario enfocado únicamente en las áreas de derecho civil, derecho tributario, derecho municipal, derecho registral, derecho notarial, pero pocas veces se le presta atención a un aspecto fundamental de la compra-venta inmobiliaria. ¿Qué pasa cuando la compra se produce entre un proveedor del mercado y un consumidor? En ese escenario ingresa un nuevo actor del derecho llamado Derecho de Protección al Consumidor. En el curso Derecho Inmobiliario, desde el enfoque de protección al consumidor, estamos preparados para poder enseñarte y brindarte las herramientas que te permitan conocer qué es un contrato de compra-venta inmobiliario y cuáles son las implicancias que tiene el derecho de protección al consumidor dentro de esta relación jurídica. Aprenderás cuáles son los principales incumplimientos que cometen las inmobiliarias en el mercado y cómo el Indecopi ha ido sancionando año tras año estas prácticas. Aprenderás a identificar los errores y mejorar la redacción de tus contratos inmobiliarios. De ese modo, no solo evitarás las posibles sanciones, sino que contribuirás con el crecimiento de la reputación de tu marca. ¿Estás listo para explorar el lado menos conocido del derecho inmobiliario? Matricúlate en el curso Derecho Inmobiliario desde el enfoque de protección al consumidor de Aula Gaceta. Hoy contamos con la participación de Yair Peralta Sánchez, abogado experto en protección al consumidor, con quien vamos a platicar sobre un tema súper interesante, protección al consumidor en el sector inmobiliario. A lo largo de este diálogo vamos a explorar diversos tópicos, entre ellos, por supuesto, muy operativos, las condiciones de entrega de un departamento y cómo está asociado a la protección al consumidor, tiempos de entrega, acabados de los departamentos, cláusulas abusivas en los contratos y otros temas afines. ¿Qué tal, Yair? Bienvenido a la tribuna de entrevistas de la ley. Gracias, Francisco. Muy agradecido por la invitación, muy contento de poder compartir este espacio contigo y esperemos que sea un diálogo productivo que pueda precisamente ayudar a nuestros colegas, y no solamente a los colegas, sino al público en general, que pueda tener interés en este tema que está un poquito dejado de lado a veces. Los consumidores informados, ¿qué tendrían que advertir antes de comprar un departamento? Es muy importante la pregunta ya, y esto es algo que las personas que no son abogados, que quieren comprar, siempre quieren saber, ¿no? ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo primero que tengo que conocer? Pues lo que te diga el sentido común, ¿no? ¿Qué es lo que voy a querer saber de un departamento que voy a adquirir a una inmobiliaria? Vamos a ceñir primero la conversación netamente a la relación de consumo, o sea, al proyecto que voy a comprarle a una empresa inmobiliaria, dejando un poquito de lado para este día las relaciones entre privados. O sea, al proyecto te refieres a que aún no está construido. Al que aún no está construido. Es un bien futuro. Exactamente. Está en planos, dicho de otra manera. Puede ser que esté en planos, puede ser que ya tenga un casco levantado, puede ser que le falten solamente los acabados, pero sigue siendo un proyecto que está siendo comercializado por una empresa inmobiliaria dedicada en el mercado a la compra y venta de terrenos, de departamentos, de inmuebles en general. ¿De acuerdo? Okay. Esto es lo primero que hay que saber. Entonces, ¿qué es yo como consumidor informado
¿qué es lo que necesito? Pues necesito saber si es que la inmobiliaria que me vende es la dueña del terreno sobre el que está construyendo. Necesito conocer de repente su historial en el mercado. Para esto hay herramientas como las que tiene Indecopy. Indecopy tiene el Mira a quién le compras, que es un portal donde tú ingresas datos de la empresa con datos básicos como el nombre, como el RUC. Puedes ir sabiendo cuántas sanciones han tenido, cuántas denuncias ha tenido. Los buscadores de Indecopy son muy ágiles para esto, entonces ya puedo hacerme una idea de la reputación del mercado. El mismo buscador, un buscador abierto de internet con la búsqueda del nombre del proyecto, el nombre del grupo inmobiliario, porque no siempre se trabaja con una razón social específica, o el nombre de la razón social acompañado de ciertas palabras claves, te puede dar un alcance de qué estoy comprando, a quién le estoy comprando, ¿no? Esto es información básica, ¿no? Me tengo que informar del metraje, tengo que saber qué tipo de acabados voy a tener en mi departamento, cuáles son de repente los materiales con los que se va a construir, si el edificio es o no es antisísmico, cuál es su resistencia sísmica, en fin, ¿no? Lo que el sentido común, a mí como consumidor, como cliente que va a vivir en un departamento, me puede llevar a cuestionarme respecto de mi próximo inmueble, todo es válido y toda esa es información que yo le puedo pedir a la inmobiliaria, ojo. Ok, y que la inmobiliaria no se puede negar a ofrecer. De ninguna manera. Ok, uno de los primeros contactos de las inmobiliarias es a través de una llamada telefónica y te invitan a visitar el piloto. Ok, el piloto. Ven, visita nuestro piloto para que veas los acabados, para que te imagines viviendo en un espacio como este. Ok, el consumidor informado al llegar al piloto, ¿qué tendría que observar? ¿Qué tendría que advertir? Ya, mira, el piloto, como tú bien dices, es la vitrina de la inmobiliaria, ¿de acuerdo? Es el mostrador. Es como cuando voy a una tienda por departamento y me quiero comprar un saco, sí. Entonces lo puedo ver, lo puedo tocar, me lo puedo probar, saber si me queda, ver cómo me queda, si me gusta la tela, si me gusta el color, si me gusta el tamaño. Cuando voy a un piloto es exactamente lo mismo, ¿no? Ver si me gusta la distribución del departamento, el metraje que tiene. Las inmobiliarias son muy hábiles para esto, ¿no? Y te plantean espacios o escenarios familiares que son realmente acogedores, ¿no? El uso del espacio que hacen es muy inteligente. Entonces, yo como consumidor puedo ir viendo, por ejemplo, qué tamaño de mueble puede entrar dentro de un espacio determinado. Te genera una expectativa. Efectivamente, te genera una expectativa. Y dentro de esto, yo creo que esto es algo que en la conversación vamos a tener que tocar de todas maneras, es que yo voy al piloto y observo de repente hasta las marcas que la inmobiliaria está utilizando, por ejemplo, en la grifería, que es de los reclamos más recurrentes. ¿Qué pasa si yo voy a un piloto y veo, no sé, pues la grifería con una marca determinada, no voy a hacer cierre a ninguna marca, pero una marca de alta gama, okay, ¿no? Los inodoros de repente vistosos, bonitos, resistentes, de una muy buena calidad, de una muy buena marca. Y yo como consumidor pues me voy a hacer la idea de que mi departamento me lo van a entregar en estas condiciones. Por supuesto. ¿Qué ocurre si la inmobiliaria no me dice, oye, por si acaso, no te voy a poner la misma marca de grifería, no te voy a poner ni el mismo modelo ni la misma marca de los inodoros? Y a la hora de recibir mi departamento yo me encuentro un inodoro pequeñito, incómodo, chiquito. Chiquita, incómodo, que con las justas entra ahí, que se va a despintar, que se va a malograr de repente en corto tiempo. Ok. ¿Qué pasó? Si yo fui al proyecto, me mostraron eso y nunca me dijeron que podían entregarme otra cosa. En ese momento yo diré, un ratito, acá hay una infracción. Porque cuando a mí me llamaste al piloto y yo fui a ver, me mostraste este inodoro y ahora me estás dando este chiquitito. Y la inmobiliaria tendrá que demostrar que sí te informó. Ok. ¿Y qué ocurre si al momento de firmar el contrato me ubican, consignan una cláusula, la inmobiliaria introduce una cláusula en ese contrato en el que yo como consumidor afirmo, aseguro, pacto de que ninguna de las marcas que he podido observar en el piloto necesariamente van a tener que ser instaladas en el departamento entregable? En ese momento me doy por informado. Si lo tuve en mi contrato, okay, se supone que yo el contrato pues lo he tenido anticipadamente, lo he podido revisar, lo he podido leer, y por más que no hubiese podido modificar una sola coma de este contrato, si en el contrato la inmobiliaria me dijo, por si acaso, todo lo que tú has visto en el piloto es referencial, yo lo puedo cambiar. Es más, te doy una lista de acabados y mira, en la lista de acabados está, te voy a poner un inodoro chino, chiquitito, de kinder, ¿ya?
Entonces, yo como consumidor ya estoy informado. A mí ya me comunicaron que me van a cambiar el inodoro, que no es el que he visto en el piloto. Hay la cláusula tipo que dice, el consumidor o el cliente declara que todo lo que ha visto en la publicidad, en el brochure, en el piloto, es meramente referencial. De hecho, aquí tenemos un contrato real, ¿verdad? Efectivamente, esos son contratos. Sí, exacto. Este es un contrato real, la cláusula 1.3, ¿correcto? El comprador declara que su expectativa no versa sobre una marca en particular, por lo que la vendedora, es decir, la inmobiliaria puede ser, ¿no?, podrá optar por los acabados que determine de acuerdo a lo detallado en un anexo. Exacto. O sea, con esto, la inmobiliaria está diciendo, todo lo que has visto en el piloto es referencial. Efectivamente. Todo. Todas las marcas que por ahí hayas podido observar son referenciales. No tengo la obligación de instalarlas en tu departamento. Efectivamente. Y esta es una cláusula que de manera muy inteligente, vamos a decirle, muchas inmobiliarias introducen dentro de sus contratos porque, claro, el consumidor, nuevamente, no siempre es un abogado, no siempre es un conocedor de leyes, no siempre es un ingeniero, no siempre es un diseñador de interiores que conoce sobre marcas, ¿no? Entonces, aquí ya me avisaron, ya me notificaron. Si yo quisiera reclamar en el futuro porque me cambiaron la marca del inodoro, porque me cambiaron la marca de la grifería, porque me cambiaron la marca del porcelanato, ya no puedo hacerlo. Primero porque me dieron un anexo en donde me han detallado cuál es la calidad. Donde sí puedo ir a reclamar es en cuestión de calidad. Porque podría pues ver, ¿no?, si yo voy al piloto y yo tengo una lista de acabados, que la lista de acabados me va más o menos a hacer una idea, porque eso sí es necesario como consumidor, ¿no?, y sobre todo como inmobiliaria, yo tengo que ofrecerle al consumidor la mayor cercanía posible a lo que va a ser su departamento. ¿Por qué? Porque es un bien que no existe, Francisco. Es un bien que te lo vas a imaginar hasta ese momento. Te puedo mostrar 100 pilotos, 20 maquetas, te puedo mandar las animaciones 3D más hermosas, pero va a seguir siendo un bien inexistente. Entonces, yo tengo que acercar y asegurarme, como inmobiliaria, tengo que asegurarme de que el consumidor va a poder recrearse de la manera más precisa posible lo que yo voy a construir. ¿Yo puedo negociar una cláusula como esta siendo un consumidor informado? Buena pregunta. ¿Los acabados, puedo negociarlos? Es una buena pregunta. Puedo intentarlo. Hay muchas inmobiliarias del mercado que sí lo permiten, sobre todo las que se encuentran en etapas especiales dentro de su proceso de venta, las que están más próximas de repente a las entregas del departamento. He visto inmobiliarias incluso que te permiten negociar la totalidad de los acabados o te permiten incluir acabados adicionales a costo propio del consumidor, haciendo ellos evidentemente la gestión de instalación. Sin embargo, hay otro grupo de inmobiliarias que no permiten la negociación de sus contratos. Entonces, si tú quisieras negociar alguna cláusula como la de los acabados, por ejemplo, no lo van a permitir. O simplemente también pensemos también en las inmobiliarias que pues tienen que adquirir estos materiales de acabados en stocks grandes para que pueda ser también un negocio rentable para ellos, ¿no? Entonces, no puedo yo ofrecer algo demasiado específico si sé que finalmente pues me va a afectar de repente el proceso de construcción, ¿no? Entonces hay que ponernos un poco de los dos lados. Sin embargo, el foco aquí debería ser qué información le doy al consumidor. Si yo al consumidor le doy la oportunidad, de modificar los acabados, entonces yo tengo que cumplir. Todo lo que yo ofrezca lo tengo que cumplir. Ahora, si en la visita al piloto el vendedor, en su afán de vender, de cerrar una venta, me responde, sí, estos son los acabados que va a tener tu departamento. Y yo veo pues unas marcas de alta gama, etc. Y al momento de firmar el contrato, bueno, confío en su palabra y firmo sin observar esta advertencia de que todo lo que he visto anteriormente en el piloto es referencial. De acuerdo. Ya. En ese escenario, ¿tendría opción de denunciar ante el Indecopi una cláusula abusiva o algo por el estilo? Mira, con el ejemplo preciso que me das, lo que tenemos es un método de venta engañoso. Okay. ¿Ya? Claro que sí, es sancionable, puedes denunciar a Indecopi, porque verbalmente te estoy diciendo algo, te estoy diciendo, mira, todo lo que ves, así, con las marcas que lo ves, en los modelos que tú ves, hasta en los colores que tú los ves, te los voy a entregar en el departamento. Y luego, maliciosamente, llego al contrato y en el contrato te pongo esta cláusula, ¿no? Entonces te diré, al momento del reclamo, te diré, oye, discúlpame, pero tu contrato dice que yo puedo modificar las marcas. Pero tú me dijiste otra cosa. Exacto, ahí entramos ya al debate del procedimiento administrativo. Y lamentablemente, como casi todo en la vida,
tendremos que recurrir pues a la materia probatoria. Sí. ¿No? Si es que yo tengo una oportunidad o tengo un medio con el cual pueda demostrar que existió el ofrecimiento y que luego fue cambiado maliciosamente en el contrato, de todas maneras esa inmobiliaria va a recibir una sanción. Entonces, un consumidor diligente podría grabar la visita al piloto del departamento. Claro que es posible. Hay algo que yo recomiendo más a los consumidores cuando quieren tomar este tipo de diligencias, ¿no? Y esto es lo que siempre les digo a clientes que, por ejemplo, quieren asesorías para revisar sus minutas. Nada por teléfono, nada de manera verbal, todo por escrito, ¿de acuerdo? Entonces, si yo voy al piloto y me dicen, mira, las marcas que tú ves son las marcas que yo te voy a entregar. Ok. ¿Y esto me lo puedes poner en el contrato? No, los contratos ya son estandarizados, mi área legal es muy problemática, pero yo te voy a dar lo que te estoy ofreciendo. Ok. Te voy a mandar un correo, dame tu correo. Entonces yo, consumidor, le mando un correo. Hola Francisco, el día de hoy me acerqué al piloto y me ofreciste la grifería, el porcelanato, las puertas en las marcas X, Y y Z. Por favor, confírmame. Listo, ya tengo mi constancia escrita. Sí. Hola, soy el abogado Yair Peralta. En mis años de práctica profesional, he visto crecer el mercado inmobiliario enfocado únicamente en las áreas de derecho civil, derecho tributario, derecho municipal, derecho registral, derecho notarial, pero pocas veces se le presta atención a un aspecto fundamental de la compra-venta inmobiliaria. ¿Qué pasa cuando la compra se produce entre un proveedor del mercado y un consumidor? En ese escenario ingresa un nuevo actor del derecho llamado Derecho de Protección al Consumidor. En el curso Derecho Inmobiliario desde el enfoque de protección al consumidor, estamos preparados para poder enseñarte y brindarte las herramientas que te permitan conocer qué es un contrato de compra-venta inmobiliario y cuáles son las implicancias que tiene el derecho de protección al consumidor dentro de esta relación jurídica. Aprenderás cuáles son los principales incumplimientos que cometen las inmobiliarias en el mercado y cómo el Indecopi ha ido sancionando año tras año estas prácticas. Aprenderás a identificar los errores y mejorar la redacción de tus contratos inmobiliarios. De ese modo, no solo evitarás las posibles sanciones, sino que contribuirás con el crecimiento de la reputación de tu marca. ¿Estás listo para explorar el lado menos conocido del derecho inmobiliario? Matricúlate en el curso Derecho Inmobiliario desde el enfoque de protección al consumidor de Aula Gaceta. ¿Puedo enviarle un WhatsApp? Claro que puedes. ¿No necesariamente un correo? No, acuérdate que estamos en el marco de un procedimiento administrativo en el caso de llegar hasta Indecopi y que el procedimiento administrativo tiene principios que van a favorecer al administrado y sobre todo que tenemos también por ahí un principio pro consumidor que podría aplicarse en determinados vacíos legales. Entonces tenemos, por ejemplo, el principio de verdad material que lo juntamos con el principio de informalismo y vamos a tener que una conversación de WhatsApp es prueba más que suficiente. Simplemente tendría yo que acreditar que efectivamente la persona con la que me estoy comunicando es una persona que representa, que es un vendedor o que es un agente de la inmobiliaria. Y esto es bastante común. Basta con que esta persona me envíe un mensaje a mí y que tenga, pues no sé, en su foto de perfil el logo de la inmobiliaria o que me haga alguna referencia al departamento y listo. El indicio estará creado. Yo podré demostrarle a Indecopi que efectivamente he recibido esta información por parte de la inmobiliaria que es el proveedor. Ahora, cuando te envían el brochure, ¿no? Este PDF o incluso un brochure físico en las ferias inmobiliarias, reparten a por montones estos flyers. Y yo visualizo en el brochure los acabados, los detalles, ¿ok? ¿Eso tiene alguna asociación en materia de protección al consumidor? ¿Debería el consumidor o el abogado que asesore en materia de protección al consumidor observar algunos puntos claves en esos brochures? Sí. De hecho, todo lo que yo recibo por cualquier medio de parte del proveedor es información, ¿de acuerdo? Existe un deber de los proveedores, que es precisamente el deber de entregarle al consumidor información que sea suficiente, información que sea veraz para poder tomar su decisión de consumo. Esto es, dentro de todo el abanico de opciones que yo tengo en el mercado, para poder elegir tu producto, para elegir tu departamento. Entonces, el brochure es una de las maneras más directas
en las que el proveedor le puede entregar información al consumidor, porque en el brochure no solamente está, pues, por ejemplo, el detalle del plano, de la distribución del departamento, sino la fachada del edificio, los materiales, la condición sismo resistente del edificio de repente. Entonces, siendo información que yo le entrego al consumidor, yo me estoy obligando como inmobiliaria. Yo como abogado de la inmobiliaria tendría que revisar ese brochure, pues, 20 veces, por lo menos antes de permitirle a mi comercial que lo dispare a un consumidor. Porque tengo que estar en constante comunicación con las demás áreas de la empresa para saber si vamos a poder cumplir con lo que estamos ofreciendo en este documento, porque eso ya se convierte en un medio probatorio muy fuerte. Si es que yo quisiera, por ejemplo, llevar ante un procedimiento anti-indecopy a una inmobiliaria, voy a sacar el brochure, los correos electrónicos, las conversaciones de WhatsApp, los mensajes de WhatsApp, exacto. De ahí la importancia también de que, por ejemplo, el área legal capacite constantemente a la fuerza de ventas de la inmobiliaria, saber qué cosa puede y qué cosa no puede hacer. Ahora, con respecto al famoso bloqueo del departamento, separa tu departamento en tal o cual feria, ¿no? Con 1.000 soles, con 1.500 soles ya separaste tu departamento. ¿Tiene algún análisis en materia de protección al consumidor? ¿Firmas algún documento? Mira, esto depende mucho también de la inmobiliaria, ¿ya? Dentro del mercado y desde la experiencia te puedo decir que existen tal vez hasta 3 tipos de proveedores de acuerdo a la forma en las que prefieren manejar su separación de departamento. La separación, para empezar, es un monto casi simbólico, ¿no? Porque un departamento pues, no te va a costar, por ejemplo, 10.000 soles. Entonces, 1.000 soles o 1.500 soles o 500 soles a veces son montos realmente simbólicos que lo que hacen es permitirle al consumidor la posibilidad de decir un ratito, por favor, sepárame este departamento por un momento porque me interesa mucho. Voy a revisar si mis finanzas, si de repente mi situación personal lo permite, o déjame organizar la documentación que necesito para poder solicitar un crédito hipotecario. Voy a ver qué banco me ofrece un buen crédito o con una buena tasa de interés. Y mientras tanto, por favor, no vendas este departamento porque me interesa, ¿no? Esa es la famosa figura de separación, que también es una forma de la inmobiliaria de enganchar una futura venta. Entonces, en el mercado tenemos de repente hasta 3 opciones, ¿no? Hay quienes toman los montos de separación como arras confirmatorias. Hay otros que prefieren la suscripción de contratos preparatorios o los llamados contratos de separación, ¿no? Que tienen, por ejemplo, penalidades que dice, si tú me entregaste 1.000 soles y finalmente desistes de la compra, entonces yo no te voy a devolver tus 1.000 soles. Y si tú ya quieres ver un poquito más a profundidad, pues esto será de repente un incentivo para que el consumidor finalmente concrete la compra, porque ya no quiero perder 1.000 soles, pues no, yo ya puse ahí algo de dinero, ya no quiero perderlo. Y finalmente están quienes no optan por ninguna suscripción de contrato o por ningún contrato preparatorio y simplemente lo incluyen directamente en el contrato de compra-venta de bien futuro y señalan, ¿no? La forma de pago es la siguiente: 1.000 soles que fueron entregados por concepto de separación en la fecha tal mediante POS del proveedor. Y luego el desglose de la forma del pago, ¿no? De repente doy una parte en efectivo, te firmo una letra de cambio para darte otra parte más adelante, o entraré pues a una modalidad de ahorro casa para luego desembolsar un monto más fuerte. Y finalmente, porque es la mayoría de los casos, el desembolso del llamado crédito hipotecario, que ya se hace con participación de la entidad financiera correspondiente. Ahora, la cuota inicial de un departamento, ¿cuándo el consumidor puede pedirla? Ok, esto es importante. Eso es muy importante. Me arrepentí de comprar el inmueble, quiero la devolución de mi cuota inicial. ¿Es eso posible? Es posible, es posible. Muy importante saber en qué casos yo tengo derecho a exigir, como consumidor, que se me devuelva la totalidad de la cuota inicial. Y no solo de la cuota inicial, debo decirte, todo lo que puedo pagar, por ejemplo, hasta antes del desembolso del crédito hipotecario. Incluso dentro del crédito hipotecario, pero para no irnos más allá, vamos a la cuota inicial, que generalmente pues, es un porcentaje considerable del valor del departamento. A veces es el 10% de lo que cuesta realmente el departamento, que ya no son montos pequeños, ya no son montos simbólicos, son montos que ya son un poco más elevados. ¿En qué momento yo como consumidor adquiero el derecho de recuperar este dinero? En el momento en el que el proveedor incumple alguno de sus ofrecimientos, o en el momento en el que el proveedor desvirtúa la figura de la compraventa de consumo. Te pongo un ejemplo específico, que es un caso real. Mira, el consumidor va haciendo sus depósitos de cuota inicial, porque la cuota inicial le permitieron pagarlas en partes. Entonces, ha pagado, por ponerte una cifra simbólica, 55.000 soles, ¿de acuerdo? Y de pronto la inmobiliaria
le cambia la fecha de entrega y le dice, disculpa, yo te dije que te iba a entregar el departamento en 2 años, ahora será en 2 años y medio. ¿Ya? He tenido problemas. Y luego le manda un segundo comunicado y le dice, disculpa, nuevamente tengo que ampliar la fecha de entrega del departamento, lo voy a pasar a 1 año más. Y el consumidor dice, oye, me iban a entregar un departamento dentro de 2 años y ahora me lo van a entregar dentro de 3 años. Para mí eso ya es mucho tiempo. ¿Sabes qué, inmobiliaria? Ya no quiero el departamento, por favor, devuélveme mi dinero. Y la inmobiliaria aplica una cláusula del contrato y le dice, no, discúlpame, yo te tengo que penalizar si tú quieres resolver el contrato porque tú ya pasaste de la separación, tú ya estás en la etapa de cuota inicial, te falta solo el desembolso del crédito hipotecario. Y le puede decir algo más, además en el contrato que tú firmaste, ¿no? Afirmaste, pactaste que yo podría prorrogar hasta incluso, se me ocurre, 5 o 6 años de entrega del departamento. Exactamente. Yo voy a prorrogar de manera unilateral o por causas justificadas. Y para la inmobiliaria una causa justificada podría ser, por ejemplo, no sé, el descubrimiento de una pared medianera con su vecino colindante que no le va a permitir iniciar la obra en el momento en el que pensó hacerlo. Podría ser una demora en su plazo de preventa de repente. Pero si para el consumidor, esto evidentemente, ¿no? A mí me ofrecieron un departamento dentro de 2 años y ahora me estás mandando 1 año adicional. Ya no es razonable, para mí es mucho tiempo. Sí. Y es más, y te he entregado 55,000 soles. Si esto yo lo pongo en una cuenta a plazo fijo, a mí ese dinero me va a rendir. Sí. Pero mientras tú lo tienes ahí no me rinde nada, me estoy afectando, claramente me estoy afectando. La conducta del proveedor ahora me está ocasionando un perjuicio. ¿Allí puedo pedir la cuota inicial, la devolución? Todo, exactamente. Todo. Puedo pedir todo. Si es que he incurrido en gastos notariales, por ejemplo, también para legalizar algún tipo de documento o algún tipo de firma en la minuta, de igual manera tengo derecho a que la inmobiliaria me reembolse los gastos en los que yo he incurrido, porque esta es una conducta propia del proveedor. Entonces tú me dirás, pero el contrato dice que la inmobiliaria lo puede hacer, ellos lo pactaron, ¿dónde queda la libertad contractual? Y en este caso, Francisco, y esto es algo que los abogados y las personas que están metidas dentro del ambiente inmobiliario tienen que tener muy presentes. Un negocio, un contrato con una inmobiliaria no es un contrato civil cualquiera. Este contrato está protegido por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, porque estamos ante una relación de consumo. ¿Cuál es la relación de consumo? La que se genera entre un proveedor que ofrece sus servicios en el mercado, que es la inmobiliaria, y un consumidor, que soy yo, que yo como consumidor de todas maneras voy a tener menos información que la que tiene el proveedor. Se genera la llamada asimetría informativa. Y como existe la asimetría informativa y la posición del proveedor, es mejor en este escenario. De la inmobiliaria. De la inmobiliaria, exacto. Es mejor en esta relación, el Estado tiene que proteger al consumidor. Y ahí aparece el código. Entonces, yo le diré al abogado de la inmobiliaria, discúlpame, pero tu contrato en este momento lo voy a poner debajo del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Se habrá roto el deber de idoneidad. Alguien podría decirle, doctor, claro, un consumidor diligente, antes de firmar el contrato, hubiese pactado penalidades a favor suyo por demoras. Sí. Es decir, ya, voy a firmar tu contrato inmobiliaria, pero si te demoras 1 año, medio año, 3 meses, 2 meses, 6, 7 meses, por cada mes me vas a pagar un monto, una penalidad a mi favor, porque yo tengo una expectativa. Quiero en ese mes que indica el contrato, que tú me has informado, adquirir mi departamento. Si hay demoras, penalidad. ¿Puedo negociar eso con la inmobiliaria? Los consumidores más diligentes lo hacen. Vamos a negociar, ok, vamos a penalizar en todo caso el retraso de la inmobiliaria, porque la inmobiliaria generalmente, y esto ocurre en la totalidad de contratos de compra-venta inmobiliaria, no solamente te indican una fecha para la entrega del departamento, sino que toman un plazo adicional, un llamado periodo de gracia, ¿no? Yo te puedo entregar tu inmueble, Francisco, en diciembre del año 2024, el próximo año, para Navidad. Pero me voy a la siguiente cláusula y el siguiente párrafo, y el siguiente párrafo dirá, pero puedo demorarme un poquito más, ¿ya? En un periodo adicional que en el mercado oscila entre los 3 y los 6 meses. Entonces ya serán 6 meses más, ¿de acuerdo? Y ahí viene tu pregunta, ¿qué pasa después de los 6 meses adicionales? Muchas inmobiliarias solitas se ponen hacia el consumidor y le dicen, tranquilo,
Si no te entrego tu departamento en la fecha que te estoy poniendo acá, más los 6 meses, yo te pago una penalidad diaria. Por cada día de retraso en la entrega de tu departamento, yo te voy a pagar una penalidad. Ahora, hay inmobiliarias que te dicen, pero tu penalidad no va a ser mayor del 7% de lo que cuesta tu departamento. Es un monto chiquito. ¿Ya? O tu penalidad va a ser de 10 soles por cada día de retraso. Un monto muy chiquito, pues, ¿no? Si el consumidor está de repente afrontando el pago de un arrendamiento mientras espera que su departamento se termine de construir, la afectación es mucho más grande. En este caso, mi querido Francisco, no podríamos pedirle a Indecopi que me indemnice por el exceso de pago que estoy haciendo de repente en mi arrendamiento. Aquí entramos ya al terreno civil y tendría yo que demandar la indemnización por daños y perjuicios. Pero previamente podría negociar ese monto. Sí. Chiquito para que no sea chiquito, para que sea más grande y más generoso. Es posible, claro que No sí. sean 10 soles, pueden ser 100 soles por día. Claro que sí, y hay muchas inmobiliarias que te permiten hacerlo, que son conscientes de la ubicación, son conscientes del costo del departamento, de la condición específica del consumidor y te permiten una negociación, ya sea antes de la firma o incluso durante la ejecución del contrato. Por ejemplo, si tuvieron un retraso en la construcción de su edificio, en el momento del retraso le ofrecen al consumidor, mira, me voy a demorar más, pero te voy a pagar una penalidad, o te voy a subir el monto de la penalidad, y el consumidor en ese momento puede negociar. ¿De acuerdo? Pero hay inmobiliarias que no permiten la negociación del contrato. ¿Puede negociar cómo? Si no me aumentas la penalidad a mi favor, me voy a Indecopi. Me voy a Indecopi, o resuelvo el contrato, o te pido la devolución de mi dinero. O simplemente voy y te demando en el Poder Judicial por los daños y perjuicios que me pudiera ocasionar tu retraso, ya sea, pues en este caso tendría que ser injustificado, ¿no? Si es justificado por ahí algo, un hecho de tercero, una huelga de construcción civil, una pandemia, un fenómeno del niño, pues de ninguna manera yo podría ser tampoco malo con la inmobiliaria y decirle, no, tú me dijiste esta fecha y no me importa que haya pandemia y que tus trabajadores no puedan ir a construir. Siempre hay que ser razonable dentro de la relación de consumo incluso. Yair, ¿y si la inmobiliaria al momento de construir encuentra restos arqueológicos y por eso demora la entrega? ¿Eso tiene un análisis también en materia de protección al consumidor? Qué interesante, qué interesante. ¿Sabes qué? Me encantaría encontrar un escenario así. Yo creo que sí, definitivamente sí. Y nos podemos poner en 2 escenarios distintos, ¿ya? Primero, en el que el proveedor, voy a hablar a la inmobiliaria, es diligente, y el segundo en el que no, ¿de acuerdo? ¿En qué momento yo le puedo responsabilizar a la inmobiliaria la demora en la entrega del departamento porque habían restos arqueológicos sobre el terreno en el que iba a edificar? Si es que al momento de hacer su estudio, su análisis, no tenía forma, no existía manera de prever que ahí habían restos arqueológicos, entonces no será culpa de la inmobiliaria. Además, la inmobiliaria hizo su estudio, contrató especialistas, revisó, tiene todo documentado y puede demostrar, oye, yo he sido diligente, ¿no? Esto ya pues escapa totalmente de mi rubro, de lo que es habitual dentro de mi mercado, ¿no? Nadie va a revisar a ese nivel de profundidad y va a encontrar pues una momia ahí adentro, ¿no? Entonces, si fue suficientemente diligente, no podría yo responsabilizar a la inmobiliaria. Pero si no fue diligente y simplemente dijo, bueno, acá tenemos un terreno, pues mira, vamos a acercar y vamos a levantar, oye, por si acaso voy a vender departamentos aquí, ¿no? Contrato a alguien que me haga un dibujito 3D para emocionar a la gente, me haga un brochure simpático, y sin mayor diligencia, sin mayor pericia, inicio una construcción. Si no fue diligente, entonces yo claro que sí, claro que puedo ir y puedo decir, oye, tú proveedor, me has llevado a mí a un retraso porque tú debiste advertir antes o tú tenías la posibilidad de advertir y no lo hiciste. Si teniendo la posibilidad y teniendo la obligación no lo hizo, entonces sí puedo. De lo contrario, no. Cláusulas abusivas en los contratos. Por ejemplo, cláusulas que vinculan el contrato inmobiliario al pago del crédito hipotecario con el banco. O sea, amarran el contrato con el pago que yo no tengo que hacer a la inmobiliaria, sino al banco. ¿Eso es una cláusula abusiva? Por supuesto. Mira, sobre todo, ya que tocas el tema de cláusulas abusivas, voy a regresar un poco al momento en el que hablábamos de las inmobiliarias que te permiten o no te permiten negociar sus contratos. Te soy muy sincero, en la práctica he podido identificar que las inmobiliarias con más años en el mercado o con mayor cantidad de proyectos ya entregados,
tienen una especie de confianza en sí mismas al punto de que no te permiten la modificación de los contratos. Y muchas de ellas lo dicen directamente al consumidor. Cuando le envían el proyecto de minuta al consumidor, le ponen en el correo electrónico: la minuta ha sido revisada por el área legal de la inmobiliaria y por el área legal del banco. Por lo tanto, no existe posibilidad de realizar cambio alguno a la minuta. Por el área legal del banco. Exacto. Por el área legal del banco y por el área legal de la inmobiliaria. Y no puedes hacer ninguna modificación a la minuta. Solamente te la envío para que la leas, para que te informes y para que la firmes. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Esto es un contrato por adhesión, claramente, porque no me da la oportunidad de negociar. Hay algunos, más pillos aún, que tienen una cláusula incluida dentro del contrato, que ya viene a ser por adhesión, y dice: las partes reconocen que el presente contrato ha sido libremente negociado por las partes. Ha sido libremente negociado, que han... Sí, claro que sí. Y que han tenido la oportunidad de modificar o de conversar acerca de las cláusulas que contienen este contrato. Entonces, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Estoy realmente en un contrato de adhesión? ¿Estoy en un contrato por adhesión que simula no serlo? Y esto claramente también está vulnerando los derechos del consumidor. Pero nuevamente regreso a tu pregunta. Ya que estamos en un contrato por adhesión, te puedo decir que las cláusulas abusivas, obviamente las puedo denunciar, ¿no? Aquí también Indecopi es el encargado de verificar y finalmente será el encargado de determinar si una cláusula es abusiva o no. La cláusula que vincula al banco con la operación de la compra-venta de bien futuro va a ser abusiva de todas maneras. Pero sí ha sido revisada por el área legal del banco también. Sí, claro que sí. Ha sido revisada por el área legal del banco y de la inmobiliaria para asegurarse que los intereses de ambos estén protegidos. ¿Cuál es en este caso la triangulación o la relación que existe? Y es que, como habíamos comentado, la mayoría de compras que se hace de departamentos vienen impulsadas o apalancadas en un crédito hipotecario al que tiene que acceder el consumidor. ¿Quién denunció, la inmobiliaria o el banco? Pues el contrato que estoy firmando y la relación de consumo que tengo enfrente es mi relación con la inmobiliaria respecto del departamento, ¿de acuerdo? Lo que no significa que no puedan haber también deficiencias en la relación de consumo que tengo con el banco, porque yo en este caso estoy generando dos relaciones de consumo. Sí. Una con el banco por el crédito hipotecario y otra con la inmobiliaria por la venta del departamento. Como verás, son separadas. Sí. Entonces, ¿por qué la inmobiliaria me va a condicionar la entrega de mi departamento, por ejemplo, que lo he visto? Condiciono la entrega del departamento al pago de las cuotas del crédito hipotecario. Es decir, esta relación la estoy mezclando con esta otra relación de consumo que yo tengo con el banco. ¿Por qué es abusiva? Porque para el momento en el que el banco ejecute el desembolso de dinero, el proveedor inmobiliario ya habrá satisfecho toda su necesidad del cobro del precio por el departamento. Claro, para que esto quede mucho más claro, el banco le paga a la inmobiliaria y ya luego yo me las arreglo con el banco. Exacto. Yo como consumidor ya le pagué a la inmobiliaria. Y si yo demoro en pagarle al banco, la inmobiliaria no tiene por qué tomar medidas contra mí. Claro que no. Claro que no. El banco tiene ahí la salida. ¿Cuál es la salida? La herramienta legal que tiene, la hipoteca. Por eso se constituye la hipoteca sobre el departamento. ¿Qué ocurre si yo dejo de pagarle al banco? Pues tendrá libre su derecho de acudir al Poder Judicial y de ejecutar, hacer valer la hipoteca, porque por eso es un crédito hipotecario. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre con estos contratos? En los contratos que hemos revisado, que hemos visto, pues existen cláusulas incluso que le permiten al proveedor inmobiliario resolver el contrato si es que yo, consumidor, he dejado de pagarle al menos una cuota al banco. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Dónde está o cuál es la relación que no ve el consumidor a simple vista? Es que el banco que me está dando el crédito hipotecario muchas veces es también el banco que patrocina la construcción del edificio de departamentos. Entonces, este banco le presta dinero a la inmobiliaria y le dice: ¿sabes qué? Tus consumidores van a venir conmigo por el crédito hipotecario, porque de lo contrario hay un gasto adicional en el que tiene que incurrir el consumidor, que es una carta fianza, si prefiere otra entidad financiera, que está bien, que es válido. Pero dice: tus consumidores van a venir conmigo. Entonces,
vamos a asegurarnos, porque este es un negocio que nos conviene a ambos, vamos a asegurarnos pues de que no dejen de pagar sus créditos hipotecarios. Vamos a incluir en tu contrato esta cláusula. Pero eso es abusivo, porque le estoy dando todas las armas al proveedor inmobiliario para que me resuelva el contrato. Incluso podría resolverme el contrato ya habiendo yo tomado posesión de mi departamento, porque el crédito hipotecario no se paga en 2 años, se paga en 10, se paga en 15, se paga en 20 años. ¿Qué ocurre si después de 10 años que yo ya estoy viviendo en mi departamento, tengo un problema financiero, tengo un problema económico? Y debido a esta cláusula, ¿me pueden resolver el contrato y desalojarme? Claramente, la inmobiliaria podría decir, ¿sabes qué? Tú tienes una cláusula en tu contrato. Oye, pero han pasado 10 años que ya me entregaste el departamento. Pero tu contrato... Y me he retrasado apenas un mes. Exacto, pero tu contrato dice que te puedo resolver, pues. ¿No le estás dando acaso un excesivo poder o no le estás permitiendo un excesivo poder a la inmobiliaria? Claro que sí. Claro que sí. Eso es algo que las áreas legales ya deberían estar advirtiendo como contingente. ¿Cuál es el tema, estimado Francisco? Que muchas veces el consumidor que llega hasta Indecopi solamente va buscando solucionar su problema, ¿no? Oye, no me entregan mi departamento, no son los acabados que me ofrecieron, tengo este problema, pero no ven más allá, no están viendo el bosque. Esto debería explorarse. Hola, soy el abogado Yair Peralta. En mis años de práctica profesional, he visto crecer el mercado inmobiliario enfocado únicamente en las áreas de derecho civil, derecho tributario, derecho municipal, derecho registral, derecho notarial, pero pocas veces se le presta atención a un aspecto fundamental de la compra-venta inmobiliaria. ¿Qué pasa cuando la compra se produce entre un proveedor del mercado y un consumidor? En ese escenario ingresa un nuevo actor del derecho llamado Derecho de Protección al Consumidor. En el curso Derecho Inmobiliario desde el enfoque de protección al consumidor, estamos preparados para poder enseñarte y brindarte las herramientas que te permitan conocer qué es un contrato de compra-venta inmobiliario y cuáles son las implicancias que tiene el derecho de protección al consumidor dentro de esta relación jurídica. Aprenderás cuáles son los principales incumplimientos que cometen las inmobiliarias en el mercado y cómo el Indecopi ha ido sancionando año tras año estas prácticas. Aprenderás a identificar los errores y mejorar la redacción de tus contratos inmobiliarios. De ese modo, no solo evitarás las posibles sanciones, sino que contribuirás con el crecimiento de la reputación de tu marca. ¿Estás listo para explorar el lado menos conocido del derecho inmobiliario? Matricúlate en el curso Derecho Inmobiliario desde el enfoque de protección al consumidor de Aula Gaceta. Decirte, Yair, pero caramba, el contrato es ley entre las partes. Por supuesto, claro que sí. El consumidor no te puede gustar esa cláusula, pero el consumidor ha firmado, el cliente ha firmado ese contrato que es ley entre las partes. Claro que sí, definitivamente. Y a esto iba con lo de la libertad contractual, ¿no? Pero, nuevamente, entramos al terreno de una relación de consumo que está protegida. Está protegida. El contrato ha sido revisado por las áreas legales de la inmobiliaria y del banco. Oye, pero yo soy no sé, pues yo tengo un puesto en el mercado y yo vendo carnes. Yo soy el rey del chancho y yo no sé de contratos, ¿no? Yo veo que vendes departamentos que me gustan, que están bonitos y el banco me presta dinero para comprarte uno. Ya, pues yo quiero, ¿no? Me interesa. Encima el Estado me da un bono, me da el crédito de mi vivienda, me da un bono ahí, ¿no? Un bono de buen pagador, es amigable, me da otro bono más. Ya, pues yo quiero departamento. Yo no sé, yo veo el contrato y yo confío, como tú me dices que lo han visto tus áreas legales y que está bien, yo confío, pues, ¿no? Pero esto acaso no es entregarle un exceso de poder a la inmobiliaria. Hay que proteger al consumidor. Entonces, como estamos en el marco de una relación de consumo, el consumidor ya está protegido, ya viene protegido. Y 10 años después, tomando como ejemplo el caso hipotético que has planteado, 10 años después, ¿puedo denunciar Indecopi? ¿O es que esto ya prescribió? Si es que el proveedor intentaría en ese escenario resolver mi contrato, yo podría acudir a Indecopi. ¿Por qué? No es por el tiempo transcurrido desde que inició la relación de consumo, sino porque la afectación se está presentando en ese momento. La afectación se está produciendo en el momento en el que el proveedor pretende resolver mi contrato, haciendo uso de una cláusula que claramente es abusiva. Entonces, como recién me estás afectando, claro que puedo ir todavía a Indecopi y hacer valer mi derecho. ¿Y acaso no es más estratégico irse a Indecopi que a contestar una demanda por desalojo e irse a la vía civil? ¿O cómo lo ves?
Si no es más estratégico, perdóname, no entendí la pregunta. Indecopi, o sea, denunciar al Indecopi en lugar de contestar una demanda por desalojo en la vía civil. Claro que sí. El tema es que para llegar a la demanda de desalojo, antes de esto ha tenido que ocurrir una serie de procedimientos, ¿no? Porque si bien el proveedor inmobiliario me puede resolver el contrato y me puede requerir la devolución del departamento, yo no tengo obligación. Yo sé que no tengo obligación de devolverlo. Entonces, antes siquiera de contestarle su demanda en la vía civil, que va a demorar, claro, porque estamos ante proceso judicial, voy a ir en Indecopi, que es mucho más ágil, que es mucho más rápido, y estoy seguro de que antes de que el juez siquiera pudiese levantar el expediente para leerlo, yo voy a obtener mi resolución en Indecopi que diga, hey, un ratito, usted, señor, no puede hacer eso y esta cláusula es abusiva. Ahora, las cláusulas arbitrales en un contrato de compra-venta de departamentos, ¿es una cláusula abusiva también? Este es uno de los puntos en los que Indecopi debería estar poniendo el ojo, ¿de acuerdo? Vas a encontrar en el mercado muchas inmobiliarias que dentro de su contrato incluyen como cláusula de resolución de conflictos con el consumidor una cláusula arbitral. Desde mi punto de vista, esto es claramente una cláusula abusiva. ¿Por qué? Te lo explico en sencillo. ¿Cuánto cuesta un proceso judicial? Digamos, poniéndonos en el escenario del valor de un departamento, no muy grande, que entre dentro de los estándares del bono Mi Vivienda, pensando en un consumidor al que realmente necesita protegerse. Y te diría, pues ya, me voy a un proceso judicial y entre aranceles y mis copias y mi taxi me podré gastar, no sé, ¿cuánto? 200 soles, 300 soles tal vez. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me cuesta iniciar un arbitraje? Porque las cláusulas arbitrales no son cláusulas arbitrales sencillas de un árbitro, ¿no? Te dicen, vamos a un tribunal con 3 árbitros, vamos a la Cámara de Comercio de Lima, vamos a AmCham, ¿no? ¿Cuánto me cuesta esto? ¿No me cuesta acaso por lo menos 5,000, 7,000, 10,000 dólares? ¿Cuál es la diferencia entre esto, ¿no? ¿Y contra quién? ¿Y a quiénes estoy enfrentando? Estoy enfrentando a una inmobiliaria que tiene una amplia espalda financiera, que además tiene un préstamo de un banco, versus un consumidor que muchas veces está raspando la olla para poder pagar un crédito hipotecario. Entonces, como estamos dentro de una relación de consumo, y no perdamos de vista ello, el consumidor necesita ser protegido. Si yo permito que todos los contratos inmobiliarios y todos los problemas que surjan de un contrato inmobiliario se tengan que discutir dentro de un arbitraje, entonces el costo para el consumidor de la resolución de su conflicto, a donde, por ejemplo, no pueda llegar Indecopi, me voy al caso de una indemnización por daños y perjuicios, se va a elevar en más de 3,000%. Yo, inmobiliaria, lo puedo asumir, pues, tengo mucha espalda financiera, pero yo, consumidor, oye, quiero recuperar yo 3,000 soles, que son lo que me cobró adicional mi arrendador, porque se demoraron en entregarme mi departamento y yo estoy pagando una renta adicional, pues, ¿no? Entonces me ha perjudicado con 3,000 soles. Yo esos 3,000 se los quiero pedir mediante un proceso judicial a la inmobiliaria. No, tienes que ir a un arbitraje, pues anda, paga entre abogados y árbitro, anda, paga 5,000 dólares, pues, ¿no? Pero yo quiero recuperar 3,000 soles, sí, pero es lo que cuesta el arbitraje, ¿no? Esto es generar un desbalance, es una desproporción, es poner a David peleando con Goliat, pero sin onda. Entonces, esto necesita protección. Indecopi ya debería estar poniendo el ojo en estas cláusulas. Pero nuevamente, faltan faltan consumidores que tengan las ganas de denunciar este tipo de abusos. Sin embargo, los asesores legales o los abogados de una inmobiliaria podrían alegar de que, claro, un arbitraje siempre es más rápido. Claro que sí, de que es más rápido, a mí no me queda duda. Va a resolver su conflicto mucho más rápido, pero nuevamente voy al tema del costo, ¿no? Y además, al árbitro lo lo eligen ambas partes. Sí, exacto. O sea, no necesariamente tiene que ser un árbitro tan costoso, ¿no? No, para nada. Podría ser un árbitro elegido por las dos partes, podría ser un árbitro pues que de repente tenga accesibles los precios al mercado para solucionar problemas menores entre inmobiliarias y consumidores, si queremos ponernos en ese escenario, pero no puedes privarle al consumidor de acudir al Estado para tutelar sus derechos, sobre todo cuando te puedo poner pues dentro de un contrato de consumo escenarios en los que ni siquiera vale la pena pagar el honorario pues de una secretaría arbitral, ¿no? Yo tengo que tener derecho de ir por problemas menores de repente al Poder Judicial para que me solucione lo que Indecopi no puede solucionar por problemas de competencia. Entonces, sí, yo estoy seguro de que argumentos de debate podríamos tener muchos, pero finalmente tendrá que ser Indecopi quien determine y quien pues
ponga un poco las reglas del uso de cláusulas arbitrales dentro de contratos de consumo en general. ¿Qué otras cláusulas abusivas podríamos advertir en contratos de compra-venta de acuerdo a tu experiencia, Yair? Mira, no solamente podría decirte de acuerdo a mi experiencia, sino de acuerdo a lo que el mismo Indecopi ya ha determinado como cláusulas abusivas, ¿no? Y estas son, por ejemplo, los periodos gaseosos para entregas de departamentos, o las penalidades unilaterales que puede generar el proveedor contra del consumidor por ejemplo, incumplimientos de contrato que tengan que ver con responsabilidades del proveedor. La clásica de, mira, voy a prorrogar el contrato, o el ejemplo que te daba hace un momento, ¿no? Voy a prorrogar el contrato, la entrega del departamento, porque tuve un problema con mi constructora, por ejemplo, ¿no? Entonces yo lo prorrogo. Y el consumidor de pronto dice, oye, no, si lo vas a alargar más, yo ya no quiero. Entonces el proveedor resuelve y aparte de resolver aplica una penalidad y dice, bueno, lo resolvemos por tu culpa y te penalizo, porque tú estás queriendo salir de la relación, de la relación contractual, porque ellos no ven relaciones de consumo, ellos ven relaciones contractuales nada más. Ya, esas cláusulas ya son abusivas. Las que conversábamos hace un momento, que pueden vincular de repente a los créditos hipotecarios o a las operaciones financieras, que son una relación de consumo independiente con la relación de consumo que se genera por la compra-venta de un bien futuro. Tendríamos también, por ejemplo, la de los acabados, que es muy importante, que también la revisábamos casi al inicio de la entrevista, ¿no? ¿Qué pasa si a mí me ofrece un determinado modelo o formato de acabados y finalmente el contrato le deja la facultad libre al proveedor de modificar a su gusto los acabados, la calidad o el material que va a utilizar dentro del departamento? En ese caso, la cláusula se torna también abusiva. Estas son, digamos, entre las más comunes y las que ya Indecopi ha identificado como sancionables, que ya existen resoluciones donde han habido sanciones inmobiliarias por el uso de estas cláusulas, pero que sin embargo se siguen utilizando dentro del mercado. Ahora, con relación a la entrega del departamento, el día estelar, el día clave, me van a entregar las llaves del departamento, voy a ir a la puerta y voy a ver todos los acabados que me han prometido durante todo ese periodo largo de espera, ¿no? Ya, allí en ese momento, el consumidor, ¿qué tendría que advertir? Es más, planteo otro caso hipotético. El consumidor y su abogado ingresan al departamento. ¿Qué tendrían que advertir? Y su abogado experto en derecho del consumo, ¿qué tendrían que advertir al momento de revisar el departamento? Excelente pregunta. Mira, como tú bien dices, el día de la entrega es el día D. Es el día más importante de esta relación de consumo, porque es la primera vez que yo como consumidor me voy a enfrentar y voy a poder tener materialmente frente a mí todo lo que se me ha ofrecido antes en planos, en dibujos, en brochures, en 3Ds, en publicidad, en correos, en WhatsApp, en fotitos, en imágenes, en sueños, en todo lo que tú quieras, ¿no? Incluso lo que dice el contrato. El contrato te puede tener anexos donde ya hay algunos adelantos de los acabados, de la distribución, del metraje. Entonces, es la primera vez que el consumidor va a tener contacto material con el bien que ha adquirido mucho tiempo atrás, porque lo ha comprado en planos de repente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que observar? Pues iré yo no solamente con mi contrato, no solamente con mi lista de acabados, sino voy a ir con todo mi paquete de documentación, las comunicaciones. ¿Qué cosa me ofreció el proveedor? No sé, de repente el proveedor se demoró por ahí un poquito con la entrega y me dijo, ¿sabes qué? Por la demora te voy a regalar tu cocina, tu campana extractora y te voy a regalar 2 mamparas hermosas para que tú no estés abriendo una ventana así, sino que tengas una mamparita que corre lindo. Entonces yo tengo que ir con mi correo, porque eso no está en mi contrato, y digo, me ofreció cocina, ahí está mi cocina. Mi campana extractora, mi campana extractora. ¿Dónde está la mampara? Listo, acá está la mampara. Perfecto, genial. Tengo que ver que esté en condiciones de habitabilidad. Si encuentro pues una columna quebrada, una viga partida en 2, ahí no puede vivir nadie porque es peligroso, pues. Evidentemente yo no puedo recibir ese departamento. Tengo que revisar que los acabados estén impecables, ¿no? Que esté el suelo prolijo, que los materiales sean los que dice mi lista de acabados, que no sé, pues, que las puertas estén bien cuadradas, que nada esté oxidado, y todo lo que yo pueda ver que esté irregular, lo tengo que poner en mi acta de entrega, porque ese día me llevan un acta y me dicen, mira, toma, aquí está, firma, y el acta dice, yo he recibido mi departamento tal cual me lo ofreció la inmobiliaria. Pero yo tengo que tener derecho a poner ahí, oye, discúlpame,
Esta puerta está descuadrada, estas, no sé, pues estas manijas están oxidadas, la pared está cuarteada, ha sido maltarrajeada de repente, ¿no? El piso no es del color que me lo ofrecieron, a mí me ofrecieron un color A, me están dando un color Z. Entonces tienes que modificarme estas cosas. Y las inmobiliarias en los contratos lo que hacen es poner cláusulas que dicen que si es que la falla no es estructural, si el daño no es estructural, entonces tú tienes que recibir el departamento sí o sí y hacer tu observación. Y la inmobiliaria tendrá que subsanar la observación. Si no subsana la observación, yo puedo acudir a Indecopi nuevamente para que sea Indecopi quien ordene que se modifique el departamento para que se me entregue lo que realmente se me ofreció. ¿Qué ocurre si el consumidor siente que sus derechos están siendo vulnerados y acude a Indecopi para que la denuncia ante el Indecopi pueda ejercer cierta presión sobre la inmobiliaria y se respeten sus derechos de consumidor? Ok, y la inmobiliaria busca conciliar porque no le conviene, por supuesto, que le impongan una multa y además arruina su reputación, entre otras cosas, ¿no? Esta conciliación ante el Indecopi puede hacerse de manera oficial dentro del propio Indecopi, te invitan a conciliar, pero también podría conciliarse o negociarse algo de manera extraoficial y el consumidor luego se desiste, simplemente va a Indecopi, me desisto de mi denuncia. Efectivamente, Francisco, sí, es posible. De hecho, la conciliación es posible en cualquier etapa del procedimiento. Podría ser antes, durante el procedimiento, siempre y cuando no se haya emitido todavía una resolución final. ¿De acuerdo? Entonces, hay inmobiliarias en el mercado que si tú revisas, haces una búsqueda, vas a ver que tienen 20 años en el mercado y que no tienen una sola sanción, no tienen ni una denuncia. Okay. O si tienen denuncias, no llegan a sanciones. Qué extraño, ¿no? ¿Por qué? Son muy buenas, han actuado muy bien. O sea, se han pasado 20 años creando proyectos inmobiliarios sin un error, lo cual resulta difícil de creer. ¿O es acaso que solucionan sus problemas antes de que se generen incumplimientos o antes de que se conviertan en sanciones efectivas por parte de Indecopi? Yo podría denunciar a una inmobiliaria, la puedo denunciar, y en el transcurso del procedimiento administrativo, que me ha pasado, se acerca un representante de la inmobiliaria y me dice: doctor, dígale a su cliente, vamos a conversar. No lleguemos, ya no avancemos, mira, nos vamos a demorar más tiempo. Dice. Vamos a conversar. Ok, de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Mi cliente dice que ustedes están demorando mucho en la entrega del departamento. Ya se han tomado un año más de lo que debían, de lo que habían pactado, de lo que habían ofrecido. Ya, doctor, le vamos a subir una penalidad grande. No, penalidad ya no quiero. Ya no quiero, pues ya él está pagando arrendamiento, ya le vamos a pagar el arrendamiento entonces. ¿Cuánto está pagando? Él está pagando 1.500 soles, ya listo. Ya, mira, vamos a terminar más o menos en 4 meses, 5 meses. Durante 4 meses le pagan el arrendamiento a su cliente. Exacto, vamos a pactar un monto bonito, ¿le parece? Sí, está bien. Pactamos un monto bonito, vamos a un notario, firmamos una transacción extrajudicial y listo. Mi cliente se desiste del procedimiento. Indecopi, ya solucioné mi problema con el proveedor, muchas gracias por tu ayuda. Me desisto, efectivamente. Y no llega a una sanción. Indecopi tiene medios de conciliación. Antes, por ejemplo, de iniciar una denuncia, puedes ir y hacer un reclamo dentro de Indecopi. E Indecopi propiciará un escenario de conciliación con el proveedor, que también es perfectamente válido. Lo que le llamas pues una conciliación formal, si quieres, ¿no? Es posible. Entonces, es posible conciliar con el proveedor antes de iniciar una denuncia o incluso habiendo iniciado una denuncia. ¿Y es posible denunciar ante Indecopi con miras a buscar beneficios al comprar un departamento? O sea, que me hagan rebajas, descuentos, obtener algunos beneficios. No deberías. No te digo que el sistema está blindado, pero no deberías. Acuérdate que lo importante, o tal vez el principio básico de la protección al consumidor, es evitar las deficiencias en el mercado, ¿no? No es la intención o no es la función abusar de estos derechos. Aunque el consumidor tenga razón. Aunque el consumidor tenga razón. Y esto debería ser más ya una práctica ética. Sí. Esto apunta más a la práctica. Porque no es ilegal. No es ilegal. Como muchas cosas dentro del ordenamiento jurídico, no es ilegal, pero apelaremos a la ética profesional de quien ejerce esta rama del derecho para decir, pues,
ponerle freno también al consumidor. Hay que saber ponerle freno al consumidor. El consumidor podría incurrir en abusos, que claramente luego podrían ser quizás demandados, pero ya depende mucho de la ética del profesional que pueda asesorar a su cliente para evitar los excesos. ¿Qué puedo negociar o qué puede negociar el consumidor con la inmobiliaria? Mira, hay cosas... ¿Cómo debe hacerlo, no? Ok, es muy interesante. Es importante saber qué busca el consumidor, ¿no? O qué busco yo que estoy comprando un departamento. Un consumidor generalmente busca un descuento. Puede ser un descuento. Muy generoso. Hay cosas también que suman, que están en manos de las inmobiliarias dentro de su espectro de negociación. Por ejemplo, ¿qué pasa si están demorando mucho con la entrega de mi departamento? Perdón el ejemplo recurrente, pero de verdad es el problema más recurrente que existe cuando compras un departamento en planos. Entonces, ¿qué pasa si estás demorando mucho? ¿Okay? ¿Qué opciones tengo yo como consumidor? Puedo ir a reclamar, ¿no? Podría decirte, como estás demorando mucho, ya no quiero continuar con el proyecto. Pero si te digo esto, podría ocasionar que el proveedor diga, de acuerdo, te devuelvo tu dinero, toma, aquí está lo que me pagaste, pero ¿qué hay con los intereses que yo le he venido pagando al banco mientras estaba esperando mi departamento? Esos no me lo van a devolver, me devuelven solamente. Y si yo quiero hacer valer mis intereses, tendré que ir a demandar una indemnización por daños y perjuicios. Eso puedo negociar. Claro, entonces, ¿qué puedo negociar yo? ¿O qué es lo que negocian las inmobiliarias? Te voy a equipar un poco más la cocina. Mira, tengo un lote de acabados de un material muy superior al que le voy a poner a los demás departamentos. Entonces, ¿qué te parece si te pongo estos acabados premium? ¿Qué te parece si te pongo en el baño, te pongo mamparas? Ya no está expuesta de repente tu ducha al lado del inodoro, de la zona de lavado, sino te pongo una mampara elegante, bonita, ¿no? ¿Qué tal si te ofrezco acabados premium que los puedo poner a cambio de que tú no te molestes y me esperes un poquito más? Esas son cosas que se pueden negociar, por ejemplo. ¿No? Si no tenía la cocina equipada, te equipo la cocina. Te voy a equipar una cocina bien bonita, una campana de buena marca, grande, una buena cocina encimera, un buen horno, por ejemplo, ¿no? Fuera del tema económico, ¿no? Que muchas veces el consumidor sí lo busca, pero hay otras maneras también. Yo lo que quiero finalmente es un departamento donde vivir. Hay quienes, por ejemplo, negocian lo siguiente. Yo quiero acceder al subsidio de mi vivienda, pero el monto final del departamento, el monto total, excede al límite del fondo Mi Vivienda. Entonces, vamos, la inmobiliaria postula lo siguiente. La diferencia, págamela a través de un contrato privado, ¿no? Pero para que puedas acceder a este subsidio del Estado, del fondo Mi Vivienda. Ya, ¿eso es peligroso? ¿Es conveniente? Es común, lo he visto, pero no es justo. Y más que no sea justo, no es legal. O sea, hay que tener en cuenta que estás defraudando de cierta manera al Estado porque este es un subsidio estatal. Entonces hay que tener mucho cuidado con las inmobiliarias que te ofrezcan. ¿Es ilegal eso? Claramente es ilegal. Te podría decir que esto es hasta delictivo. Entonces, mucho cuidado con las inmobiliarias que ofrecen un contrato externo para acceder al bono Mi Vivienda, porque te estás poniendo en un escenario de ilegalidad. ¿De acuerdo? Puede ser que nunca te descubran, como estoy seguro existen miles de casos, pero si te llegan a descubrir, tienes un enemigo que se entera de esto y te quiere fastidiar, podrías terminar metido en un proceso penal solamente por ahorrarte unos cuantos soles con la inmobiliaria. Entonces, siempre tiene que estar ahí el abogado asesorando. Ok, las cocheras, ¿cómo las negocio? Importante. Mira, las cocheras son un bien muy escaso en algún momento dentro de la vida de la construcción del edificio. Al comienzo sobran, pero llega un momento en el que faltan, ¿no? Y podrás pues comparar historias con personas que viven en condominios. Siempre están buscando cocheras disponibles, alguien que la alquile, alguien que venda una cochera. Entonces, en algún momento una cochera se puede convertir en un bien muy escaso. ¿Cómo puedo negociar esto? Por ejemplo, en el escenario de retraso en la entrega del departamento. Es una de las cosas que yo podría negociar, así como negocié de repente los acabados premium, puedo negociar, no sé si llego al extremo, que podría darse un escenario tan extremo en incumplimientos, que para evitar yo, inmobiliaria, ir a un procedimiento administrativo, que me multen, que me obliguen a cumplir cosas con el consumidor. Te doy una cochera. Te doy una cochera, o te hago un descuento en una cochera, o te hago aparecer una cochera. Pues yo te dije que no había y ya, discúlpame, mentí, sí tengo cocheras. Porque las últimas cocheras me las estoy guardando, porque me quedan departamentos grandes. Entonces, las personas que quieren comprar departamento con cochera. Entonces, la cochera sola ya no la vendo. Pero como eres tú,
y como yo te quiero resarcir, te voy a vender una cochera. Dame la cochera y te denuncio al Indecopi. pero la inmobiliaria podría colocar una cláusula también que indique que se desiste de iniciar cualquier procedimiento Por supuesto, estamos en el escenario de una transacción extrajudicial. Es una transacción en la que yo te estoy dando, lo que estoy haciendo es desprenderme yo de mi patrimonio, que es pues el bien o lo que representa la cochera para mí, ¿no? Te la voy a vender a cambio pues de que tú te sientas satisfecho con la incomodidad que estoy causándote a consecuencia de mi incumplimiento. Entonces, es un negocio válido, es un negocio lícito y es un negocio muchas veces productivo para ambas partes, ¿no? La inmobiliaria se evitará una denuncia, se evitará muchas multas y el consumidor tendrá una cochera. Recomendaciones finales para negociar con una inmobiliaria. Bien, mira, recomendaciones finales, totales para negociar con una inmobiliaria es estar muy atento a la información. La información y el ofrecimiento es tan importante que puede llegar a marcar la línea divisoria entre en qué momento me tengo que enfrentar a un problema de corte civil y en qué momento me voy a enfrentar a un problema de corte de protección al consumidor. Entonces, siempre atento a los ofrecimientos, atento a la expectativa que genero en el consumidor y también a las cláusulas que estoy incluyendo en mi contrato, ¿no? Para las inmobiliarias, el consejo sería revísalas de manera integral, ¿no? Revísalas y contrástalas con los pronunciamientos de Indecopi en materia inmobiliaria, que son muchísimos, que ya existen miles. Y de cara al consumidor sería revisa tu contrato, pregunta si puedes negociar. Las cláusulas, claro. Si puedo eliminar quizá algunas que considere abusivas. Por supuesto, ¿no? Puedo pedir, oye, esta cláusula no me gusta, esta cláusula no me conviene, por favor elimínala. No puedo eliminarla. Bien, listo, guardo tu comunicación. Para los consumidores, el consejo es guarda toda la comunicación. Acostúmbrate a materializar la información que te brinda la inmobiliaria. Si te llaman por teléfono y te dan una información, llévala a un correo electrónico y conviértela en información física. Porque si en algún momento tienes la necesidad de acudir ante un procedimiento, ante Indecopi, pues vas a contar con medios probatorios que te van a servir y que van a jugar a tu favor y que no van a quedar simplemente en un dicho o en la palabra del proveedor contra la palabra del consumidor. Todo lo que el vendedor ofrezca al momento de hacer el recorrido en el piloto del departamento, si lo registro en audio o video, también es útil para el Indecopi. También podría ser útil. Obviamente, como ya hemos visto, podría cambiar a lo largo del contrato o a lo largo de otra documentación o información que me puedan hacer llegar. Pero de todas maneras, estoy registrando cuál es la información precisa que me da el proveedor. Y ese es un consejo que todos, de manera regular, deberíamos adoptar en nuestro día a día, en nuestras relaciones de consumo. Toda comunicación, aunque parezca informal por WhatsApp, podría ser analizado eventualmente por el Indecopi. Totalmente. Nuevamente recordamos en este caso que estamos ante un procedimiento administrativo que está protegido por el principio de informalismo. Entonces, sí, es posible hacer probanza simplemente con conversaciones de WhatsApp. Perfecto. Ya iremos llegando a la parte final de esta entrevista. Muchísimas gracias por tu participación en la entrevista jurídica de la Ley.P. Gracias a ti, Francisco. Un gusto estar con ustedes. Hola. Soy el abogado Yair Peralta. En mis años de práctica profesional, he visto crecer el mercado inmobiliario enfocado únicamente en las áreas de derecho civil, derecho tributario, derecho municipal, derecho registral, derecho notarial, pero pocas veces se le presta atención a un aspecto fundamental de la compra-venta inmobiliaria. ¿Qué pasa cuando la compra se produce entre un proveedor del mercado y un consumidor? En ese escenario ingresa un nuevo actor del derecho llamado derecho de protección al consumidor. En el curso Derecho Inmobiliario desde el enfoque de protección al consumidor, estamos preparados para poder enseñarte y brindarte las herramientas que te permitan conocer qué es un contrato de compra-venta inmobiliario y cuáles son las implicancias que tiene el derecho de protección al consumidor dentro de esta relación jurídica. Aprenderás cuáles son los principales incumplimientos que cometen las inmobiliarias en el mercado y cómo el Indecopi ha ido sancionando año tras año estas prácticas. Aprenderás a identificar los errores y mejorar la redacción de tus contratos inmobiliarios. De ese modo, no solo evitarás las posibles sanciones, sino que contribuirás con el crecimiento de la reputación de tu marca. ¿Estás listo para explorar el lado menos conocido del derecho inmobiliario? Matricúlate en el curso Derecho Inmobiliario desde el enfoque de protección al consumidor de Aula Gaceta.